Hola, muy buenas tardes mis hermanos, mi nombre es Wendy Calderón Acuña, hago parte de la comunidad Formando el Cuerpo de Cristo y también del grupo de servidores del proceso de infancia espiritual. El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito porque vamos a tomar el tema de María, Madre de la Iglesia. Entonces, antes de iniciar esto, me gustaría de que vayamos copiando nuestro cuaderno cuál es nuestra perspectiva frente a este tema que vamos a tomar, a tocar, cuál es nuestro primer pensamiento que se nos viene cuando escuchamos este tema, o sea, copiar nuestra primera idea que creemos de lo que se va a tocar aquí. Entonces, y al final, verificar si tenía que ver o tenía que ver, si estaba tan cerca o estaba alejada. No hay respuesta ni mala ni buena, simplemente es copiar cuál es nuestra perspectiva y ya, eso es todo. Entonces, primero vamos a desglosar un poco el término de iglesia. Cuando en la palabra, en las escrituras se refiere a este término, no siempre se toma el término de iglesia a un recinto en especial, a un lugar donde escuchemos la Eucaristía o a la Iglesia Católica. No se refiere exactamente a esto, sino que se refiere a cada uno de nosotros. Nosotros somos y conformamos la Iglesia de Cristo, por ende se refiere a nuestra vida, se refiere a la vida de mi mamá, de mi papá, de cada uno de nosotros, ¿sí? A eso se refiere el término de iglesia. Ya que hemos aprendido este término, entonces sí nos vamos a dirigir al siguiente paso, que es leer una hermosa cita que es con la cual decidí guiarme frente a esta enseñanza, que está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 25 del versículo 25 al 27. Entonces repito nuevamente, está tomada del capítulo de San Juan, capítulo 25, del versículo 25 al 27. Entonces dice esta palabra: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo que él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo le recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, podemos ver en este evangelio cómo se reafirma, se confirma de que María es la madre de la iglesia, ya que expliqué anteriormente de que iglesia no se refiere a un lugar en específico, sino a nosotros. Entonces, María, madre nuestra, María, madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Entonces empieza Jesús a confirmar este título desde ya en esa cita bíblica. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús le dice desde ese momento a María: mamá, por favor, acoge a cada uno de ellos. Acoge a cada una de la humanidad. No se refería exactamente a un pueblo, sino se refería a todos, a cada uno de nosotros. ¿Y qué le decía a Juan? Juan, acoge a mi madre, acógela, hazte cargo de ella, acepta ese amor que tiene para contigo. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Oye, Teresa, María, Alexandra, Paula, Gabriel, Carlos, Andrés, como nos llamemos, acoge a mi mamá y únete a ese amor filial que tiene para contigo, a ese amor de familia que quiere brindarte a ti. Eso es lo que nos dice Jesús hoy en esta palabra. Entonces, ¿qué pasa? Después de que pasa que Jesús empieza a entregar tanto a su madre, le entrega a su discípulo amado, y a Juan le entrega a su madre, pasa algo, y es que Juan actúa de una forma tan hermosa y dice la palabra de que al terminar de escuchar esto, él inmediatamente acoge a la madre de Jesús en su casa. Y es lo mismo que debe de pasar con nosotros. Jesús hoy nos está invitando a que aceptemos a su madre. Es una invitación. Acepta a mi madre. Está en nosotros el si la aceptamos o no. Si decidimos aceptar ese amor filial que María tiene con cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Está en nuestra propia decisión.
Entonces, ya además de que Jesús empieza a hacer una entrega aquí, María empieza a jugar un papel fundamental tanto para la Iglesia Católica como para cada uno de nosotros. Hablo en la Iglesia Católica porque hay muchas otras denominaciones de religiones que quizás no crean, pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema es de cómo la vida de María empieza a jugar un papel en cada uno de nosotros. Y es de que María empieza a ser un modelo de fe para nosotros. Porque nosotros, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué María un modelo? Porque no entienda. Entonces, María empieza a jugar un papel importante. Aclaro primero, María era una joven judía y ella tenía un anhelo y era de que su pueblo obtuviera la redención. Pero tenía también un secreto dentro de ella que hasta ahora ella no tenía conciencia de esto, y era que Dios la había escogido desde ya para que ella, por medio de ella, el Hijo de Dios engendrara en su vientre y pudiera darnos la salvación no solo a un pueblo, sino a todo el mundo entero, a toda la humanidad. Entonces, desde aquí María empieza a jugar un papel importante para la salvación nuestra. También no estoy diciendo que Jesús no fue entonces tan importante. No, sí, Jesús fue importante, pero también todas las personas que Dios utilizó para que esto se pudiera llevar a cabo, ¿sí? Entonces María se empieza a convertir en un modelo de fe desde el momento de la anunciación, donde el ángel la visita y la llama por algo especial, por un nombre divino. Le dice la llena de gracia. ¿Qué es llena de gracia? Llena del amor de Dios, es lo que dice. Llena del amor de Dios, llena de su misericordia. Así es como la trata, o sea, estar al top, o sea, llenísimo del amor de Dios. Y le empieza a explicar todo lo que va a pasar y ella simplemente responde con un sí. Hágase en mí según su palabra, está bien, acepto. Y sin dudar ni nada, simplemente lo acepta ese propósito, lo acepta con alegría. Y desde aquí nos empieza a enseñar a nosotros de amar la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, ¿sí? Y aceptarla no porque, me tocó, no, aceptarla con alegría, aceptarla con gozo, con júbilo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos empieza a enseñar María a cada uno de nosotros. Entonces, podemos observar también de que María era la nueva arca de la alianza. En el Antiguo Testamento se habla del arca de la alianza, que era un lugar físico donde estaba adecuado para tener una íntima comunión con Dios, y entraba una persona que estaba preparada, que había tenido intimidad, que se había preparado para entrar a este lugar y conversar con Dios para ver qué es lo que le decía y en qué debía llevarle al pueblo, qué era lo que debía de decir al pueblo. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, ya este lugar, ya no era un lugar en específico, no era un lugar físico. Ya esta nueva arca de la alianza, ese papel lo jugaba era María, al tomar la decisión y aceptar de que iba a dar a luz al Hijo de Dios. Desde aquí, María se empieza a convertir en esa nueva arca de la alianza. Entonces, ¿qué pasa? De que María aquí nos enseña de que, bueno, no nos enseña, sino que yo lo tomo como enseñanza o me parece que es un gran privilegio, porque ella fue la única mujer que tuvo una intimidad con la Santísima Trinidad. O sea, fue primero escogida por Dios. O sea, qué gran privilegio. Segundo, por medio del Espíritu Santo fue que pudo obtener al Hijo de Dios, pudo concebir al Hijo de Dios. Y por último, tuvo el gran privilegio de ser la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Darle educación, darle crianza, ¿sí? Entonces fue la única mujer, la primera discípula, por decirlo así, que tuvo intimidad con la Santísima Trinidad. O sea, fue escogida para tener intimidad con cada uno de ellos. Entonces, es de gran importancia que eso también nosotros lo sepamos. Pero no simplemente María
podemos observar esas virtudes o ese gran privilegio que pudo tener María, sino de que María nos empieza también a enseñar la unión que hay que tener con Jesús. Y es que María, a todos los lugares donde ella iba, ella enseñaba a Jesús, enseñaban que debían adentrarse a Él, unirse a Él, ¿sí? Mas no rechazarlo. Ella a todos los lugares donde iba, lo llevaba, ¿sí? Y es de gran importancia esto que nos enseñes. Entonces, en forma de conclusión, María nos enseña 3 virtudes, en las cuales la sinteticé. La primera es a escuchar y aceptar la voluntad de Dios. Y es que María, con todas las cosas que ella vivía, ella siempre guardaba silencio, y ese silencio y cada uno de sus aprendizajes que ella tenía, lo guardaba en su corazón. Entonces, esto lo podemos ver, como lo dije anteriormente, en el anuncio de María, ese silencio que tuvo ella, y simplemente aceptar y amar esa voluntad de Dios. Esa gran virtud de escuchar las cosas que Jesús nos dice, las cosas que Dios nos dice, y aceptarlas con alegría. Entonces, es la primera. La segunda virtud que nos enseña es a servir y a llevar a Jesús a todos lados. Tengo 2 citas bíblicas. La primera fue cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. María llevaba a su bebé y él fue a servir, porque Dios le dijo de que fuera donde su prima Santa Isabel y fuera a servir, fuera a ayudar. Entonces lo llevó con alegría a Jesús. A todos los lugares donde ella iba, ella llevaba a Jesús con alegría. Se sentía orgullosa de que el Hijo de Dios, de que su Salvador fuera su Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la primera cita. Pero, bueno, ¿qué otra cita? Podemos verlo también en la boda de Caná. De que ella estaba preocupada porque ya se había acabado el vino. O sea, yo me imagino ella buscando, pero ay, Dios mío, y ahora, mira que el vino aquí es importante porque esto es una fiesta, son unas bodas, y las bodas es importante el vino y toda esta cuestión para celebrar. Entonces, ¿qué pasa? Y él dice, Jesús, imagínate que se acabó el vino. Y no sé, necesito que me ayudes aquí. ¿Qué pasa? De que Jesús le dice, no, madre, que no ha llegado mi hora y toda esta cuestión. Pero ella lanza una sola palabra. Y es de que ella dice de que hagan todo lo que Él les diga. O sea, ella desde ya creía en que Jesús iba a hacer cualquier cosa para que esto cambiara. Ella creía en su poder, creía en su amor, creía en su misericordia, aún sin Jesús hacer algo, ¿sí? Y esto nos enseña a nosotros. O sea, ella lo llevaba a todos los lugares donde la gente lo necesitaba. Ella, Jesús, ayuda, Jesús, esto, ¿sí? Entonces ella lo llevaba y lo portaba con alegría, portaba y creía en cada una de las cosas que él hacía. Y por último, que es la que había leído anteriormente, o que había dicho anteriormente, que María nos enseña a unirnos a Jesús, a unirnos a su propósito, a unirnos a su voluntad. Esto lo podemos observar hasta cuando María, en el último momento de vida de Jesús, ella estuvo allí, estuvo en su muerte, estuvo en su crucifixión, estuvo al pie de la cruz con ella, viendo todo el dolor que estaba sufriendo su propio hijo y sentirlo, porque era su madre. O sea, le dio vida a Jesús. Entonces es sentir todo esto, pero sin embargo estar allí, no alejarse, no irse, no ser cobarde, sino aceptar esa voluntad y aportarla allí mismo, estándola ahí, simplemente ella contemplaba cada una de esas cosas y decía, es que María es hermosa, o sea, tiene tantas virtudes que yo creo que yo jamás me cansaría de ver tantas cosas que ella nos enseña a nosotros y tantas cosas que nosotros debemos decirnos que yo tengo. ¿Por qué no ser así como ella? ¿Por qué no? Entonces, si nosotros idealizamos quizás a un actor o a un cantante, ¿por qué no tomar como ejemplo, como modelo a María, que nos enseña a amar a Dios, que nos enseña a amar al Espíritu Santo, que nos enseña a amar a Jesús, a amar a su voluntad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si esto nos puede acercar a Dios, nos acercaría a su amor, a su misericordia. Entonces,
es de gran importancia que desde este momento empecemos a tomarnos el tiempo de que si María está jugando un papel importante en nuestra vida, si realmente estamos observando las virtudes que María nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Y como recomendación, les quiero decir de que se lean un libro que se llama El silencio de María, el cual es muy, muy, muy hermoso. O sea, no es un libro vacío, es un libro que trae bastantes citas bíblicas, que explica muchas cosas, que te habla de historia, que te habla de todo lo que ella padeció, todas las cosas, todo su silencio y toda esta cuestión. Y es muy enriquecedor este libro. Entonces, para las personas que les guste leer, es muy lindo, ojalá lo puedan realizar, puedan dedicarse y comprarlo y leerlo y apasionarse de cada una de estas cosas. Y las personas que no les gusta leer, pues bueno, ojalá también lo puedan comprar y quizás este libro les guste también. Pero de verdad es muy lindo. Entonces, antes de finalizar este video, me gustaría compartirle un poco de mi testimonio con la Virgen María. Y es de que la verdad no sé cuál de tantos contar, porque creo que mi primer encuentro con la Virgen María fue cuando yo estaba en décimo por allí, estaba yo como en esos grados. Porque yo recuerdo que en noveno fue cuando empecé a conocer de Dios. Y para ese entonces de niña yo como 14 años. Y un amigo siempre me hablaba de la Virgen y toda esta cuestión. O sea, yo no decía de que yo no creyera en la Virgen. O sea, yo la veía súper alejada. O sea, yo decía, no, sí, es la Virgen, la mamá de Jesús y todo. Pero yo no la sentía madre mía, ¿sí? Entonces, cuando me hablaban y todo de la cercanía que había tenido con otras personas, decía, pero ¿por qué a mí no me pasa eso? O sea, ¿por qué no? Porque a otras personas sí, pero a mí no. Entonces, él se dice, no, mira, pero veas un retiro de amor María, de lazos de amor mariano, la cuestión. Entonces, yo siempre estaba entusiasmada con esto. O sea, sí, pero quiero ir. Además, yo tampoco, para ese entonces había ido a un retiro espiritual. Entonces, quería ir con más razón a un retiro. Y si es que yo me quiero encontrar con la Virgen. Entonces, yo recuerdo que fui a un retiro de Maús con los jóvenes, fue mi primer retiro, y había un proceso a lo último de que era ver unas imágenes de la Virgen. Creo que era, si no estoy mal, es la imagen de la Inmaculada, y del otro lado está Jesús tocando la puerta. Y cuando a mí me tocó ver la imagen de la Virgen, yo por ese entonces estaba sanando un proceso de interior mío. Fui exactamente por un proceso de sanación, y cuando yo me encuentro con eso, yo me quebranté full, porque, o sea, yo sentí que en ese momento no era un cuadro, no era una pintura, sino que yo sentí que era ella misma la cual me estaba abrazando a mí. O sea, cuando yo sentí eso en mi cuerpo, en mi ser, o sea, yo me quedé anonadada, porque decía, o sea, ¿cómo es posible que esto me esté pasando? Si esa supuestamente yo no creía, o no exactamente, no creía en su amor, no creía que me podría amar, o sea, no creía en nada de eso. Yo pensé que era la madre de Jesús y ya, o sea, ¿cómo es posible que sienta de que me esté abrazando? Entonces, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y desde ahí yo me empecé a enamorar de la Virgen María, me empecé a enamorar para hacer un rosario y toda esta cuestión. Entonces, después de esto, pasaron días y toda esta cuestión. Después, ya yo pasé entonces estaba como en 10, pero a mitad de año por allí. Y ese día a mí me dolía la cabeza. Y cualquier cosa, yo sufro de migraña. Entonces yo ya me sentía súper mal, pero yo soy algo terca con las pastillas. Entonces, no me quiero tomar pastillas, no quiero, y ya. Entonces yo dije, pues bueno, si no me voy a tomar la pastilla, voy a rezar el rosario para saber si de pronto se me pasa. O sea, no sé, igual no voy a descartar de que quizás Dios me pueda quitar ese dolor. O sea, no hablo de quizás como dudando, sino de que es lo que yo pensaba en ese momento.
Y listo, yo me fui al cuarto de mis papás estaban trabajando y mis hermanos estaban en la sala, algo así, no recuerdo ya ahora mismo qué era lo que pasaba. Y me entré al cuarto de mis papás y cuando estoy allá adentro, yo me arrodillo encima de la cama de mi mamá y mi papá y empiezo a rezar el rosario y a rezarlo y a rezarlo. Y en un momento a otro yo sentí un calor detrás de mí, o sea, que me abrigaba literalmente de esta forma, o sea, así, y yo estaba adentro y sentía que algo así a mí me abrazaba, me acogía y yo decía, qué raro, pero yo no sentía miedo. Y yo seguía orando. Y o sea, se sentía bonita esa presencia. O sea, es que se siente como cuando alguien te abraza por detrás. Así, literalmente, esa expresión como que recibes un abrazo muy caluroso, muy bonito, muy limpio. Se sentía ese tipo de presencia que yo estaba presenciando en ese momento. Yo seguía rezando mi rosario. Cuando yo iba como por el tercer misterio, yo empecé a sentir que me tambaleaba, como si algo exterior quisiera entrar a esa burbuja, llamémoslo de ese modo hasta el momento. Y como que quería interferir, entrar, desconcentrarme, y lloraba con más fuerza y con más fe. Y seguía rezando el rosario, seguía rezando el rosario. Y el dolor me empezó a dar muchísimo más fuerte y ya yo no lo soportaba. Pero yo sé, o sea, algo en mí me decía, no pares, sigue orando, sigue rezando. Y yo seguía rezando. Y cuando yo terminé ya el rosario, llegó un momento en que ya me dejé de tambalear y fue cuando ya estaba yo en el último misterio. Y yo empecé a seguir rezando porque, o sea, lo voy a terminar, no voy a dejar un rosario a medias, lo voy a terminar. Y cuando termino mi rosario, yo me puse a llorar. O sea, inmediatamente yo no comprendía por qué lloraba, porque me sentía así, porque era raro. O sea, porque no me sentía triste, me sentía como alegre, o sea, como gozosa, como cuando tú recibes a una persona que tenías mucho tiempo sin ver, o sea, suponiendo un familiar tuyo que tenías mucho tiempo sin ver y tú lo quieres mucho, y cuando lo ves y llega, te alegra mucho y a veces hasta lloramos de tanta felicidad. Yo sentía esa sensación en ese momento, ese sentimiento de alegría, de que no me cabía en el pecho, yo lo sentía así y decía, es que me visitó la Virgen. Fue ella, o sea, no le encuentro otra explicación, no le encuentro otra lógica. Y era algo que yo no me creía, era algo que yo decía, pero wow, ¿cómo pasa? Bueno, después mi mamá llegó y yo le empecé a contar todo lo que me había pasado y me ponía a llorar. Y mi mamá, o sea, toda alegre también. Y yo, mami, pero es que de verdad no lo creo, o sea, me parece muy irreal que esto me haya pasado porque, o sea, es algo muy lindo y es que no lo comprendo. Y en total es que yo me sentía tan alegre, o sea, tan dichosa de que la Virgen me había visitado, que decía, es que es lindo, es hermoso cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando te visita Dios, toda esta cosa que nosotros lo sentimos muy nuestro. Obviamente Dios nos visita siempre, pero hay veces de que no somos tan sensibles con su presencia que decimos, ay, no lo sentí. No, sino es intimar con Él y sentir la propia su presencia. Entonces es algo hermoso. Entonces ese era mi testimonio que les quería comentar. Creo que les dije dos, pero bueno, se los quise sintetizar. Entonces eso fue todo, mis hermanas. Espero que haya sido de gran ayuda esta prédica, de esta enseñanza, mejor dicho. Los invito realmente a enamorarse de la Virgen María, a entregarse a ella, a rezarle. O sea, quizás si de pronto no se sienten tan cómodos rezando a un rosario, pues bueno, no importa. Tengámoslas en cuenta en nuestras oraciones antes de dormir. María, mamá María, te entrego esto, te entrego lo otro, intercede por mí, acércame a tu hijo. O sea, hacer pequeñas oraciones donde la tengamos en cuenta a ella.
ya después hagamos un rosario de 5 misterios, y así poco a poco. O sea, no nos pongamos metas tan difíciles para nosotros si estamos iniciando algo, sino algo que nosotros podamos realizar, ¿sí? Entonces esa es mi invitación. Que Dios los bendiga, que Mamá María les abrace y que les dé muchísima paz, muchísimo amor, y que diariamente nos acerquen muchísimo más a su Hijo. Bendiciones, mis hermanos, y que tengan una feliz tarde.